Bienvenidos una vez más a nuestro recorrido por la historia del derecho. Soy el licenciado Alberto. Hoy nos sumergimos en la fascinante cultura de la antigua Grecia, la cuna de la filosofía, la democracia y muchas de las ideas sobre justicia que aún nos influyen hoy en día. En esta lección, exploraremos cómo los griegos desarrollaron su sistema legal y político, con un enfoque especial en las ciudades-estado de Atenas y Esparta, que tenían visiones opuestas del orden y la justicia. Veremos cómo Atenas instauró uno de los primeros sistemas democráticos y cómo la filosofía griega, con figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles, ayudó a moldear la noción de justicia que perdura hasta la actualidad. También exploraremos las características del rígido sistema militarista de Esparta, donde las leyes estaban completamente orientadas hacia la fortaleza del Estado. Acompáñenme en este viaje a una de las épocas más influyentes de la historia. El contexto histórico de la antigua Grecia. Las polis griegas y su diversidad política. A diferencia de otras civilizaciones antiguas, Grecia no estaba unificada bajo un solo gobierno. En su lugar, estaba compuesta por pequeñas ciudades-estado independientes llamadas polis, cada una con su propio sistema de gobierno, leyes y cultura. Las más famosas fueron Atenas y Esparta, pero había muchas otras, como Corinto y Tebas, que también desarrollaron sus propios sistemas legales. Geografía y cultura como base de las leyes. La geografía jugó un papel clave en el desarrollo del derecho en Grecia. Las montañas y el mar separaban a las polis, lo que fomentaba su independencia. Aunque compartían una lengua y una religión común, sus leyes y formas de gobierno eran muy diferentes. En Atenas, por ejemplo, la ley se centraba en la participación ciudadana y la equidad, mientras que en Esparta, la ley estaba diseñada para mantener una élite militar y la disciplina social estricta. Religión y mitología en la vida legal. Aunque los griegos no consideraban a sus gobernantes como dioses, la religión y la mitología jugaban un papel importante en su visión de la justicia. Los templos y oráculos eran lugares clave donde los ciudadanos buscaban consejo y respuestas sobre asuntos legales y políticos. Además, la dike, justicia, era vista como un principio cósmico, y los dioses supervisaban que los seres humanos mantuvieran el orden y el equilibrio. Las leyes en Atenas, democracia, igualdad y participación ciudadana. El desarrollo de la democracia en Atenas es conocida como la cuna de la democracia. Este sistema no surgió de la nada, sino que fue el resultado de siglos de lucha entre las clases sociales. A principios del siglo VI a.C., la sociedad ateniense estaba dividida entre una élite rica y un gran número de ciudadanos que vivían en la pobreza. Esta desigualdad provocó tensiones, y se necesitaban reformas urgentes. Fue entonces cuando el legislador Solón fue nombrado para reestructurar el sistema legal y político de la ciudad. Las reformas de Solón, que gobernó como arconte en el año 594 a.C., es conocido por introducir una serie de reformas fundamentales. Abolió la esclavitud por deudas, una práctica que había reducido a muchos ciudadanos a la servidumbre, y estableció el derecho de apelación ante los tribunales. Pero quizás su contribución más importante fue la creación de la Eclesia, o Asamblea Popular, donde todos los ciudadanos masculinos tenían el derecho de votar y participar en decisiones importantes. El sistema de tribunales y jurados. El sistema judicial de Atenas era extremadamente democrático. Los ciudadanos no solo tenían el derecho de proponer leyes, sino que también actuaban como jueces en los tribunales. Los jurados, llamados dicastería, eran seleccionados al azar y podían estar compuestos por hasta 500 miembros. Este proceso aseguraba que los juicios no estuvieran controlados por una élite, sino por el pueblo en su conjunto. Clístenes y el auge de la democracia directa. 50 años después de Solón, Clístenes implementó reformas aún más radicales. Dividió a los atenienses en 10 tribus basadas en la residencia, en lugar del estatus social, lo que ayudó a debilitar el poder de las viejas familias aristocráticas. También introdujo el ostracismo, un mecanismo legal que permitía exiliar a cualquier ciudadano que fuera considerado una amenaza para la democracia. La participación femenina y las limitaciones. Aunque Atenas es famosa por su democracia, esta estaba limitada a los ciudadanos varones.
Las mujeres, los esclavos y los extranjeros, metecos, no podían participar en la política ni en la toma de decisiones legales. No obstante, las mujeres desempeñaban roles importantes en el ámbito privado, y en algunos casos, como las sacerdotisas, tenían influencia religiosa, que también podía afectar indirectamente la vida pública. Esparta, un sistema legal rígido y militarizado. La constitución espartana y la Gran Retra. Esparta, en contraste con Atenas, era una ciudad-estado militarista donde el Estado y la ley estaban completamente subordinados a la preparación para la guerra. Según la leyenda, la constitución espartana fue creada por el mítico legislador Licurgo, quien estableció una serie de reglas conocidas como la Gran Retra. Estas leyes promovían la igualdad entre los ciudadanos espartanos, llamados homoioi, pero estaban diseñadas para mantener el control sobre la clase de siervos conocidos como ilotas. El papel del Estado y la educación militar. Desde el nacimiento, los espartanos estaban destinados a servir al Estado. A los 7 años, los niños eran arrancados de sus hogares y colocados en la agoge, un riguroso sistema educativo militar donde aprendían a pelear, sobrevivir y obedecer. Este enfoque en la disciplina y el sacrificio personal se reflejaba en las leyes espartanas, que castigaban duramente cualquier desviación de la norma. La estructura política. Reyes, Yerusia y Éforos. A pesar de su enfoque militar, Esparta tenía una estructura política compleja. Estaba gobernada por 2 reyes, que lideraban los ejércitos, y un consejo de ancianos conocido como la Yerusia, que aconsejaba a los reyes y preparaba leyes. También existía una asamblea popular, aunque con menos poder que la de Atenas. Los éforos eran 5 magistrados que supervisaban la vida diaria y tenían el poder de incluso destituir a los reyes si violaban la ley. Leyes espartanas y el control social. Las leyes espartanas estaban diseñadas para mantener el orden y la estabilidad dentro de la sociedad militar. Se esperaba que los ciudadanos varones fueran soldados hasta los 60 años, y las mujeres, aunque tenían más libertad que en otras ciudades griegas, también debían cumplir un papel en la crianza de hijos fuertes para el ejército. La filosofía griega y el derecho. Sócrates y la búsqueda de la justicia moral. Sócrates, uno de los padres de la filosofía occidental, tenía una visión muy particular de la justicia. Para él, no bastaba con obedecer las leyes, era necesario que éstas estuvieran alineadas con lo que es moralmente correcto. Sócrates promovía la idea de que la justicia es una virtud que debe guiar no solo a los individuos, sino también al Estado. Esta idea lo llevó a enfrentarse al sistema político de Atenas, lo que finalmente resultó en su juicio y condena a muerte. Platón y la utopía legal. Platón, discípulo de Sócrates, profundizó en las ideas de su maestro en su obra La República. En este texto, Platón describe su visión de un estado ideal, gobernado por filósofos reyes que, por su sabiduría, son los más aptos para crear y aplicar leyes justas. Platón veía las leyes como una herramienta para guiar a la sociedad hacia la virtud, y creía que solo los más sabios debían estar al mando. Aristóteles y el equilibrio en las leyes. Aristóteles, alumno de Platón, ofreció una visión más pragmática del derecho. En su obra, Política, Aristóteles argumentaba que las leyes deben estar diseñadas para alcanzar un equilibrio entre los diferentes grupos sociales. Para él, la justicia debía ser distributiva, es decir, que las leyes deberían asegurar que los recursos y responsabilidades fueran distribuidos de manera equitativa entre los ciudadanos según sus méritos y habilidades. Hemos visto cómo la antigua Grecia sentó las bases del derecho y la democracia que conocemos hoy. Desde las reformas de Solón en Atenas, que promovieron la participación ciudadana, hasta el sistema legal estricto de Esparta y las ideas filosóficas de justicia de Sócrates, Platón y Aristóteles, cada aspecto de esta civilización ha influido profundamente en nuestra comprensión actual de la ley y la justicia. Invitación a la reflexión. ¿Qué lecciones podemos aprender de la antigua Grecia en la actualidad? ¿Cómo podemos aplicar sus ideas sobre la justicia, la participación y la responsabilidad ciudadana en nuestras sociedades modernas? Los invito a reflexionar sobre estas preguntas y a dejar sus opiniones en los comentarios.
No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse nuestra próxima lección, donde profundizaremos en cómo las leyes romanas evolucionaron a partir de estos principios griegos y su impacto en el derecho contemporáneo. Hasta la próxima.